Bendiciones, mis amados, como siempre, reciban un saludo muy especial. Hoy quiero hablar sobre el tema el desánimo, estado limitante del alma. Quiero que vayamos a Nehemías capítulo 4 y leamos el versículo 10, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Bien, mis hermanos, todos sabemos que el libro de Nehemías nos habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. También habla del levantamiento de las puertas que fueron derribadas por el fuego. Sabemos que los muros fueron reconstruidos después del exilio o el cautiverio babilónico. Vemos también, mis hermanos, que Nehemías se preocupó por el estado de la ciudad. Vemos que Nehemías fue profundamente afectado cuando recibió la noticia de que la ciudad estaba en ruinas. Por eso hizo todo lo posible de regresar a la ciudad y ponerse al tanto o ponerse al frente de la reconstrucción del muro. Sabemos también que no fue una tarea fácil para Nehemías, ya que Nehemías encontró mucha oposición. Nehemías tuvo muchos enemigos que tenían la intención de que él no lograra realizar la tarea, que él no lograra lo que había trazado en su corazón. Vemos que tuvo que enfrentar ciertas situaciones que lo llevaron muchas veces a experimentar el desánimo. Y es precisamente ahí donde quiero enfocarme en el día de hoy. Las causas del desánimo que produjo que por un momento en la construcción de los muros de Jerusalén llegaran a detenerse o estancarse. Y vemos que precisamente fue el desánimo. Y quiero que miremos tres causas que encontramos en el versículo 10 de Nehemías capítulo 4. Ahora, como siempre, el consejo es que podamos leer todo el capítulo 4 y si podemos también el capítulo anterior. Así que en este verso 10 vamos a ver tres causas del desánimo que llevaron al pueblo a parar la obra. Bueno, lo interesante es que a pesar que ellos vivieron ese estado de desánimo, lograron concluir con la tarea. Y creo, mis amigos, hermanos en Cristo Jesús, que muchos de nosotros hemos pasado por el desánimo, hemos pasado por ese estado emocional que muchas veces pues, nos lleva a estancarnos, muchas veces nos lleva realmente a preocuparnos en el sentido de no ver que no logramos o alcanzamos las metas que nos hemos propuesto. Sabemos que para lograr una meta o alcanzarla tenemos que vivir ciertas circunstancias, tenemos que experimentar ciertas cosas porque todo lo que se hace no va a ser fácil. Y muchas veces pues el desánimo termina afectando nuestra vida y muchas veces desertando o no llevándonos a la conclusión de lo que queremos lograr en la vida. Muchas veces, mis hermanos, sabemos que el desánimo ha hecho de que aún nosotros como seres humanos nos enfermemos, lleguemos a esa etapa de estrés, a esa etapa de depresión. Por eso, mis hermanos, es bueno que nosotros a través de las escrituras podamos encontrar estas falencias, también estas vivencias que experimentaron hombres de Dios, porque sabemos que a pesar de que buscamos a Dios, que a pesar de que queremos seguir y obedecer a Dios en sus caminos, no somos ajenos de experimentar el desánimo. Así que voy a enumerar estas tres causas que llevaron al desánimo y tal vez sean las mismas que nosotros estemos experimentando en el día de hoy. Muchas veces cuando se prepara un mensaje bíblico o cuando uno quiere transmitir la palabra de Dios, yo podría decir que hay varios temas que nosotros podemos tocar, pero por algo Dios quiere en esta mañana hablarnos del desánimo. Tal vez alguno de nosotros estamos pasando por ese estado limitante del alma. Así que vamos a mirar las causas y vamos a mirar también
cómo podemos nosotros llevar esa etapa a un fin glorioso y victorioso, porque no todo lo que nosotros atravesamos negativamente es simplemente para quedarnos enterrados o no ver lo que nos hemos trazado, sino que tal vez son circunstancias que nos van a llevar a reflexionar y cuando reiniciemos alcanzar todo aquello que nosotros queremos de una u otra manera lograr. Así que mis hermanos, vamos a mirar entonces la primera causa del desánimo. Dice el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. Así que la primera causa del desánimo es que las fuerzas se debilitaron en los acarreadores, en los que estaban en sus carretas llevando la piedra, los que estaban llevando todos los implementos para la reconstrucción o los materiales para la reconstrucción del muro. Vemos que las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Quiero que notemos esa expresión. A veces nosotros caemos en el error de pensar que el desánimo es un problema espiritual y no es así. Muchas veces enfocamos el desánimo como un problema espiritual y tal vez sí pueda ser un problema espiritual, pero no lo es todo. Muchas veces el cansancio viene precisamente porque no somos cuerpos gloriosos, porque somos humanos, porque somos carne. Es obvio que nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo muchas veces pasa por diferentes factores que nos llevan a debilitarnos. Así que a veces caemos en ese error, vuelvo y lo repito, en enfocar que el desánimo es un problema espiritual y no es así. Y lo estoy diciendo porque he escuchado expresiones de algunos cristianos que dicen que el desánimo es un problema espiritual. No, el desánimo también es un problema natural en nosotros los seres humanos. Precisamente por ser seres humanos sentimos cansancio, sentimos fatiga. Muchas veces nuestras fuerzas se debilitan. A veces el demasiado trabajo, el estudio, problemas familiares en el matrimonio, con los hijos, producen en nosotros que las fuerzas se debiliten. Hay problemas, mis hermanos, que se están enfrentando y que llevan de una u otra manera a que perdamos las fuerzas. Hemos puesto tanto empeño en lograr cosas que a veces nos cansamos, nos debilitamos porque no tenemos de pronto los medios económicos para lograr nuestras metas. Se presentan problemas en el matrimonio que nos desaniman porque no todo en el matrimonio es felicidad. Muchas veces la disciplina que ejercemos nosotros en los hijos o que tenemos que ejercer en nuestros hijos nos llevan también a perder nuestras fuerzas. Así que yo le hago la pregunta con mucho respeto en el día de hoy. ¿Quién de nosotros no siente que se ha debilitado en sus fuerzas? ¿No siente que ha decaído en su ánimo? Sabemos, mis hermanos, que el desánimo simplemente es lo que nos quita el ánimo, lo que nos quita las fuerzas para seguir avanzando. Así que, mis hermanos, todo lo que nosotros queramos realizar, todo lo que nosotros queramos lograr, vamos a pasar por esa etapa o por ese estado limitante del alma. El cansancio muchas veces, mis hermanos, no solamente es físico. Aquí se está hablando de los acarreadores que físicamente se agotaron, pero sabemos que el cansancio también es emocional, también el cansancio es mental. Muchas veces, mis hermanos, no es físicamente, sino que mentalmente estamos cansados de tanto pensar en los problemas, de tantas preocupaciones, de tantas adversidades. Ahora, ¿cuándo comenzó a cansarse el pueblo? Dice la palabra del Señor de que ellos empezaron con ánimo, pero llegaron hasta la mitad del muro. Quiero que miremos el versículo 6, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, edificamos pues el muro. Aquí están con todo el ánimo, con todo el ahínco de reconstruir el muro.
Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada, noten la expresión, fue terminada hasta la mitad de su altura. Dice la palabra del Señor que llegaron hasta la mitad. Y esto nos habla de algo importante. Todos empezamos con ánimo y muchos a la mitad del camino queremos tirar la toalla. Y así es espiritualmente. Empezamos bien, mis hermanos. Las cosas de Dios las empezamos bien. Empezamos orando, empezamos estudiando la palabra, asistimos frecuentemente a la iglesia, participamos en la actividad y muchas veces cuando ya hemos logrado cosas, tendemos a perder la fuerza, a perder ese ánimo de seguir avanzando como empezamos. Tal vez es lo que la Biblia nos dice, empezamos con ese primer amor y ese primer amor por las cosas de Dios va menguando. Así que mis hermanos, es importante que nosotros no perdamos la esperanza, es importante que no perdamos la fe, es importante entender que es posible que humanamente nosotros podamos debilitarnos y perder las fuerzas, tal y como lo está describiendo aquí la palabra de Dios. Las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. Y tal vez las fuerzas de nosotros, las fuerzas de usted, mi amigo, que me está escuchando, se han debilitado porque a veces los problemas nos han absorbido tanto que nosotros ya no queremos saber nada. A pesar de haber empezado bien, pues vemos que como que vamos a terminar mal y la idea es vivir esta etapa de desánimo, pero no quedarnos ahí. Entonces, vemos en primer lugar que el desánimo viene porque las fuerzas se acabaron. Recuerden, mis hermanos, que el deseo de Dios también es darnos a nosotros las fuerzas. Dios quiere multiplicar nuestras fuerzas como las del búfalo. Dios quiere que nosotros digamos, diga el débil, fuerte soy. Y el único que puede aliviarnos, el único que puede levantar nuestras fuerzas se llama Dios. Él volverá a hacer de nosotros esas personas que empezamos con ese ánimo, pero debemos buscar a Dios. No es, mis hermanos, cuando perdemos las fuerzas, dejar de buscar a Dios, dejar de orar, de leer su palabra. Por el contrario, queramos o no queramos, insistamos, hermanos, en la oración, insistamos en estudiar la palabra de Dios, porque es ahí, en la palabra de Dios, donde nosotros vamos a encontrar fortaleza para nuestras almas. Así que, mis hermanos, Dios desea multiplicar nuestras fuerzas como las del búfalo. Si hemos perdido nuestra fuerza, mis hermanos, vayamos a Dios, vayamos a las alturas como el águila y renovemos nuestro plumaje. Así tengamos que golpearnos contra la peña para que lo viejo salga y lo nuevo empiece a nacer en nosotros. En segundo lugar, mis hermanos, o la segunda causa que trajo el desánimo ahí en los trabajadores, los que estaban con Nehemías en la reconstrucción, los obreros en el muro, es lo siguiente. Dice el versículo 10 en segundo lugar, y el escombro es mucho. Así que, mis hermanos, el segundo factor o la segunda causa del desánimo fue la frustración. La frustración es, mis hermanos, el fracaso o la insatisfacción, en este caso, al ver tanta basura, tanto reguero, tanto escombro. Los escombros son desechos, o como dicen por ahí mis hermanos, algunos, el cascote, o sea, la basura, el residuo que queda en las grandes construcciones. Bueno, los que trabajan en construcción saben bien qué es el escombro y vemos aquí que el escombro produjo en ellos frustración, tanto reguero, tanta basura, y lo repito, porque aquí hay una lección muy importante para nuestras vidas. El escombro es mucho. Espiritualmente llegamos nosotros a desanimarnos porque vemos en el mundo mucha basura, vemos en el mundo mucho escombro. Cada vez como que las cosas en el mundo son peor.
¿Quién de nosotros no ha dicho realmente el mundo está en una perdición tremenda porque lo que se ve es mucha basura, mucho escombro? Y a veces todas aquellas cosas que se ven en el mundo, toda esa basura, todo ese escombro, pues hermanos, como que contaminan nuestra alma. Por eso estoy hablando del desánimo como un limitante del alma. A veces, mis hermanos, caemos en la decepción, en ver tanta maldad, tanta crueldad, tanto ensayamiento contra las personas, como la gente se va contra los demás, no hay amor hacia el prójimo. Entonces, todo eso hace que nosotros nos frustremos. Y aquí estamos viendo que el escombro fue una causa de el desánimo. Llegamos al desánimo, mis hermanos, porque no sabemos diferenciar entre la basura y lo que realmente es importante. Si hay algo que nosotros podemos tomar en el día de hoy, es que el mundo está contaminado por tanto escombro. Y el escombro, mis hermanos, causa daño, porque en el escombro hay polvo, en el escombro hay ciertos elementos que pueden, si nosotros no nos cuidamos, pueden terminar aún contaminando nuestra salud. En este caso, la vista, los pulmones. Y quiero decirles, mis hermanos, que cuando los obreros estaban con Nehemías edificando el muro, al ver tanto escombro, pues ellos quedaron como en la frustración, como estamos recogiendo, y entre más se recoge, más va saliendo escombro, van saliendo cosas. Y así es, mis hermanos, cuando nosotros queremos avanzar en Cristo Jesús, cuando nosotros ponemos empeño, como lo dije, ponemos ahínco para hacer las cosas, a veces van saliendo o va saliendo escombro, van saliendo ciertos obstáculos, ciertas adversidades que quieren detenernos. Así que, mis hermanos, no nos dejemos tampoco llevar por la frustración. Tal vez estamos frustrados porque no vemos ahora, en este instante, lo que tanto hemos pedido a Dios. Y sabemos, mis hermanos, que de una u otra manera, volvemos y repetimos, para llegar a alcanzar, para llegar a la meta, tenemos que pasar por este tipo de situaciones. Tenemos que empezar a mirar alrededor de nosotros qué basura nos está afectando, qué escombro está obstaculizando nuestro camino para llegar y realizar todas aquellas cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Así que tal vez estamos siendo víctimas del cansancio, nuestras fuerzas se han debilitado, vayamos a Dios y renovemos nuestras fuerzas. En segundo lugar, la frustración, la basura, el escombro, el desecho está afectando nuestra vida. Así que nosotros podemos hacer dos cosas. O decidimos, mis hermanos, vivir entre el escombro, entre el desecho, o nosotros mismos tomar la decisión de ir separándolo, de ir cogiendo, de ir botando todas aquellas cosas que están afectando nuestra vida. Y sí, mis hermanos, tal vez la basura del mundo, la contaminación del mundo puede llevarnos a la frustración, pero recordemos, nosotros no pertenecemos a este mundo y sabemos por la palabra que cada día las cosas en el mundo van a ser muchísimo peor. Así que, mis hermanos, no caigamos en la frustración. Por el contrario, pidámosle a Dios que nos dé nuevamente ese ánimo para poder emprender y hacer las cosas. La tercera causa, mis hermanos, la vemos en la tercera expresión. Dice ahí, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mire, mis hermanos, que literalmente ellos están rindiéndose, se están rindiendo. Quiere decir, mis hermanos, que aparte de que perdieron sus fuerzas, aparte de que llegaron, mis hermanos, a la frustración por el escombro, ellos decidieron entregarse. O sea, rendirse es entregarse. Ellos dijeron, no podemos edificar el muro. Ellos dijeron, no vamos a edificar más el muro. Hasta aquí llegamos. Decidieron rendirse. Y tal vez hoy estás experimentando lo mismo. El desánimo tal vez te ha dicho, ya, estánquese, ya no lo vas a lograr, ríndase, entréguese,
porque es demasiado difícil. Y yo quiero decirle, mis hermanos, que tal vez, como dice la Escritura, ahí en el versículo 6, ya usted ha avanzado hasta la mitad. Regresarse es muchísimo peor. Si has llegado hasta la mitad, yo sé que en Dios, en sus fuerzas, en las fuerzas de Dios, vas a lograr terminar el resto de camino que nos hace falta. ¿Por qué? Porque mis hermanos, ya hemos hecho un esfuerzo. Con la ayuda de Dios hemos llegado hasta la mitad. No todo ha sido fracaso, no todo ha sido, mis hermanos, malo. Dios de una u otra manera ha estado con nosotros. Cuando nosotros empezamos, hemos visto la mano de Dios y hemos llegado a la mitad del camino. Entonces, ¿por qué decidir rendirnos? ¿Por qué decidir entregarnos si ya hemos avanzado una buena parte? Así que el consejo de Dios por su palabra, el consejo de Dios a través de esta historia en Nehemías, en la reconstrucción del muro, porque para Nehemías no fue fácil. Así que nosotros sigamos avanzando. Lleguemos, mis hermanos, a la meta final. Hace falta un 50%. Así que, mis hermanos, que eso nos anime y nos lleve a renovar nuestras fuerzas. Y quiero decirles, mis hermanos, finalmente, para concluir, ¿qué los llevó a experimentar estas tres cosas? Que perdieran sus fuerzas, que llegaran a la frustración y que decidieran rendirse. Sencillo, mis hermanos. El verso 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, y nuestros enemigos dijeron. Versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían. ¿Sabe qué produjo estos tres factores, estas tres cosas para que el pueblo se desanimara? Que los enemigos dijeron, que aún los mismos judíos, sus mismos compañeros, sus mismas raza que vivían con los enemigos de Dios, dijeron. ¿Qué dijeron? Los criticaron, los censuraron. Y la Biblia nos dice, mis hermanos, ahí en Nehemías, que hasta inclusive les dijeron que una zorra podía destruir o derribarles el muro. Nehemías tuvo que enfrentar la crítica. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Que no lo vas a lograr? ¿Qué han dicho la gente aún que le conoce? ¿Qué han dicho aún los mismos hermanos en Cristo? Porque si hay algo es que dentro de la iglesia hay muchas cosas que nos pueden llevar al desánimo. ¿Qué han dicho? ¿No lo vas a lograr? ¿Qué le dice los enemigos de Dios? Deja de orar, deja de estudiar la palabra, deja de asistir a la iglesia, no lo vas a lograr. Tal vez eso en este momento le tiene estancado. Pues no, mi hermano, no, mi amigo en Cristo. Levántese en Dios y siga avanzando. No se deje llevar por la crítica, no se deje llevar por la murmuración, no se deje llevar por esas palabras negativas que terminan tomándolo a usted cautivo y preso para que no pueda avanzar. Dice la palabra que estos hombres experimentaron el desánimo, los obreros, no Nehemías, fueron los obreros. Nehemías fue un hombre que siempre se mantuvo ahí firme en Dios. Nehemías fue un hombre que estuvo confiado en Dios. Pero Nehemías no solamente tuvo que lidiar con el pueblo, con sus obreros, sino también con sus enemigos. Tuvo que lidiar con Zambalá, tuvo que lidiar con el árabe, tuvo que aún, hermano, enfrentar, como lo dije, a su mismo pueblo, porque ellos también habían hablado, habían murmurado. Lo interesante, mis hermanos, de esta reflexión es que Nehemías logró concluir la obra. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros logremos concluir todo lo que nosotros hemos trazado. Así que mi amigo, mi hermano en Cristo Jesús, renovemos nuestras fuerzas, salgamos de la frustración, creamos que Dios lo va a hacer, que Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Y en tercer lugar, no se rinda, no se entregue, porque mis hermanos, eso es lo que el enemigo quiere, que usted se rinda, se entregue y se limite. Por eso, mis hermanos, el desánimo es el estado que limita nuestra alma. Que esta palabra sea de edificación y que a través de esta palabra
no solamente la escuche, sino que le anime a levantarse en el Señor y lograr todo aquello que Él ha prometido para usted, para su familia, para todas las personas en su entorno. Bendiciones, un abrazo muy especial.